Padre Celestial, gracias Señor por esta noche, gracias por permitirnos conocer tu palabra y entenderla. Te pido por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y ponemos este tiempo en tus manos para que lo bendigas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues entonces vamos a recordar rapidito, porque ya terminamos las historias más generales de Génesis. Recuerdan que en Génesis tenemos la historia de la creación, hablamos del jardín del Edén, de Eva y Adán, de la entrada del pecado al mundo, es decir, la caída. Tenemos la historia de Caín, de Abel, después vimos la torre de Babel, después el diluvio y el llamamiento de Abraham, así como un poquitito de la historia de los hijos de Abraham y hablamos de José al final, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean Génesis, ya saben cuál es la narrativa básica, ya saben cuál es la trama de la Biblia, ya saben cómo hacer conexiones entre lo que están leyendo, el contexto y de lo que se trata toda la Biblia, ¿verdad? Yo sé que el Señor les va a hacer fácil este camino y su Espíritu Santo les va a revelar muchas cosas cuando ustedes empiecen a leer la Biblia desde el principio. Ahora, ¿se acuerdan que yo cuando empezamos este seminario les dije que para entender la Biblia necesitábamos marcar un camino cronológico porque la Biblia no estaba en su totalidad organizada cronológicamente, sino que estaba organizada de acuerdo a los libros, ¿verdad? A los diferentes tipos de texto. Pues nosotros necesitamos marcar ese orden cronológico, ¿ok? Y el primer libro que se escribió y en orden cronológico, pues fue Génesis, ¿ok? Alrededor de la época de las situaciones que sucedieron en Génesis, sucedió la historia de Job. Ese es otro libro de la Biblia, pero no está seguido de Génesis, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, pueden leer Génesis y después pueden leer el libro de Job y darse cuenta de lo que dice este libro, porque Job su vida sucedió alrededor del periodo de los patriarcas. Algunos estudiosos dicen que era un contemporáneo de Jacob. Estamos hablando del año 2100 antes de Cristo, más o menos. Y hay algunas referencias internas en el libro de Job que nos dan pistas para poder hacer esta afirmación. Y fue escrito alrededor de los años 400 y 700 antes de Cristo y en realidad es un autor desconocido. Algunos estudiosos también dicen que fue Moisés quien escribió este libro, pero no estamos seguros. Entonces decimos que es un autor desconocido. Después, en orden cronológico, la historia de la Biblia continúa con el libro de Éxodo, ¿ok? Pero antes de pasar al libro de Éxodo, yo quiero hablar un poquitito de la historia de Job, ¿ok? ¿Quién era Job y por qué es importante? La historia nos dice que él era un hombre que vivía en la tierra de Uz y se llamaba Job. Y ante el Señor era un hombre recto, era un hombre perfecto y temía al Señor. Él no quería pecar y se apartaba del mal. Él tuvo 7 hijos y 3 hijas y era un hombre muy, muy rico. Dios lo bendijo demasiado. Tenía 500 yuntas de bueyes, aquí como lo pueden leer, 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el hombre con el honor más grande de toda aquella región en ese entonces, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que un día, cuando los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se reunieron con el Señor, Satanás seguía acusando al Señor. Recuerda que tenemos una acusación de Satanás acerca del carácter del Señor, ¿verdad? Y en los versículos 6 a 8 dice así: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi esclavo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor?
al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Algunas versiones traducen el versículo 11 diciendo, y verás si no te maldice en tu propia cara. Aquí tenemos a Satanás diciéndole al Señor que sus siervos, la gente que lo sigue y lo teme, es porque recibe bendiciones de él. Pero si el Señor no diera bendición, la gente no lo querría, no lo respetaría, como diciéndole al Señor, tú no vales por tu carácter, tú vales por lo que tú puedes darle a las personas. ¿Se acuerdan que hablamos de este tópico precisamente cuando Satanás engañó a Eva? Entonces, aquí vemos en gran manera la acusación de Satanás hacia el Señor y esto lo está haciendo en frente de los ángeles. Por eso es que el Señor, cuando hace su plan de salvación, también era para los ángeles, para que ellos vieran qué clase de criatura era Satanás y qué clase de persona era el Señor. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes del libro de Job? Número 1, plantea el problema de por qué los justos sufren. Número 2, este libro fue escrito para desaprobar las calumnias de Satanás contra la humanidad, porque vamos a ver un hombre recto que a pesar de todas sus calamidades, de no haber visto, entre comillas, la bendición del Señor, sigue fiel al Señor. También fue escrito para mostrarnos cómo es que Job se revela a sí mismo. Hay puntos que Job encuentra de sí mismo. Y se revela aquí también en este libro un prototipo del sufrimiento que iba a vivir el Mesías, es decir, un tipo de sufrimiento que iba a recibir Jesús como Mesías, ¿ok? Entonces, cuando lean Génesis, pueden leer Job y ya tienen una idea que era un contemporáneo de los que vivieron en la época del libro de Génesis, ¿ok? Ahora, el siguiente libro en orden cronológico que tenemos es de Génesis a Éxodo. La palabra Éxodo significa simplemente salida, ¿ok? Y los temas importantes de Éxodo a los que tienen que poner más atención es a la esclavitud de Israel en Egipto. Tienen que poner atención al llamado de Moisés y el Señor, cómo se revela a Moisés, se conoce su identidad. Luego las plagas que suceden en Egipto para que deje salir a su pueblo. Tenemos la Pascua, que es por medio de, bueno, es el plan de salvación que Dios les dio a los israelitas para poder sacarlos de Egipto. Después tenemos cuando Dios da la ley, hace un convenio con ellos. Y vemos también las instrucciones para que Moisés haga el tabernáculo del Señor. ¿Ok? Entonces, esos son los temas más importantes. En Éxodo, recordamos que Dios hizo una promesa a Abraham, ¿ok? Les dio una gran nación, les prometió una gran nación y una tierra, ¿ok? Y todas las familias del mundo iban a ser bendecidas por medio de la descendencia de Abraham. En Génesis vamos a ver a Dios cómo trabaja con una sola familia, la familia de Abraham. Y en Éxodo vamos a ver a Dios trabajando ya con la nación entera, con ese pueblo y esa nación grande que él mismo formó. Aquí vamos a conocer también la fidelidad de Dios y por medio de sus promesas se va a revelar esta característica del Señor. También vamos a ver sus juicios sobre Egipto para poder liberar a Israel, ¿ok? También vemos que Dios hace un convenio, da su ley y comienza a vivir entre su gente. El tabernáculo fue hecho para eso, para que Dios mismo pudiera habitar con su gente. Ahora, la liberación de la esclavitud es un presagio de la obra redentora de las naciones. Esa historia de liberación de la esclavitud es realmente el plan maestro del Señor revelado de manera muy gráfica para salvar al mundo, ¿ok? Obviamente por medio de Cristo. Vemos también que los juicios que Dios pronuncia a Israel por su desobediencia nos van a servir como ejemplo para nosotros los creyentes de hoy. Y Dios revela aquí, en este libro, su identidad, es decir, revela su nombre personal. En Génesis sabemos que es el Señor, pero el Señor jamás se le reveló a Abraham, a Isaac o a Jacob como Yahweh, que es el nombre de Dios, que significa yo soy. ¿Ok? Entonces,
¿Qué pasa en el Éxodo? En los capítulos 1 y 2 vemos que son una continuación del libro de Génesis, ¿ok? La nación pequeñita de Israel que estaba en Egipto se hizo muy grande, conocimos la historia de José, y pasaron alrededor de 400 años cuando llegó un faraón nuevo que no conocía a José y entonces tampoco reconocía a los israelitas y ellos empezaron a multiplicar en gran manera y el faraón tiene miedo de ellos porque dice, a lo mejor van a luchar en contra de nosotros y nos van a vencer. Entonces lo que hace el faraón es esclavizarlos. Durante la esclavitud, el faraón, por miedo a una insurrección, ordena que todos los recién nacidos hebreos deben ser arrojados al río Nilo. Es decir, todos los hebreos debían, niños o varones, deberían ser eh, matados. Ahora tenemos una mujer que era creyente, que era hebrea, que fue la madre de Moisés y esconde a Moisés su bebé por un tiempo, pero después lo coloca en una canasta en el río y lo encuentra la hija del faraón y ella es quien lo cría. Ujú. Un día, ya cuando Moisés es grande, ya es joven, un día Moisés mata a un egipcio cuando lo ve maltratando a un hebreo y entonces después se da cuenta que lo habían cachado en lo que había hecho y entonces huye del país por miedo a que el faraón fuera a hacerle algo a Moisés, ¿ok? ¿Qué pasa cuando Moisés se va al desierto, huye? Y entonces ahí, en ese periodo, el Señor de alguna manera lo prepara para poder, em, para poder salvar a su pueblo, ¿ok? Primero, Moisés tuvo un periodo de preparación en la casa real, es decir, en el palacio del faraón. Y después Moisés tuvo que ser humillado antes de servir a Dios. Digo, pasó la vergüenza de querer defender a alguien, pero pues se le pasó el impulso, mató a alguien y tuvo que huir. Eso fue una humillación para él. Pero después en el desierto, Dios se le aparece a Moisés y se le presenta con su nombre. Cuando el Señor lo llama, cuando le dice el propósito para el que lo llama, Moisés tiene un poco de miedo porque él no confiaba en sí mismo. Y entonces el Señor le dice, vas a hacer esto, vas a sacar a mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿por qué no mandas a otra persona? Yo no soy el adecuado. Pero comprendemos que Dios había elegido a Moisés por una razón. Y entonces Moisés y Aarón, su hermano, van a sacar al pueblo de Israel. Ahora, el nombre del Señor encierra todo lo que Él es y cómo nos debemos relacionar con Él. El Señor es autoeficiente, su existencia es eterna. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Cuando Él se dice yo soy, está diciendo yo no necesito a nadie y yo existo siempre porque siempre el presente está aquí, entonces yo soy, es que yo siempre estoy, yo siempre existo. Entonces nos debemos relacionar con Él conforme a su poder, conforme a su majestad, es el eterno, es el todopoderoso. Ahora, cuando el Señor quiere llamar a su pueblo y el faraón no quiere dejar a Israel salir de Egipto, el Señor pronuncia un juicio en contra de los dioses de Egipto, ¿ok? En Éxodo 12:12 dice así, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esta era la última plaga que el Señor dio, pero el Señor mandó otras plagas antes de esta, que era un juicio en contra de los dioses de Israel. Bueno, entre comillas, los dioses, porque son obviamente ídolos que no existen. Pero los egipcios creían en ellos y que tenían poderes dependiendo del rey o del dios que ellos eran. Vamos a ver, ¿cuáles fueron los dioses a los que el Señor pronunció juicio? El número uno. La plaga número uno fue la plaga de la sangre, cuando el Señor convirtió el río Nilo en sangre. Y ese fue un juicio en contra de Num, que era el dios protector, ahí debería decir Dios, Dios protector del río Nilo.
La segunda plaga que el Señor envió fue la plaga de las ranas, ¿ok? Que era el dios Heb o la diosa de la fertilidad, era una diosa. Entonces el Señor manda ranas, como diciendo, ustedes no tienen, su Dios no tiene, su diosa no tiene poder sobre la plaga de ranas que yo estoy mandando. Número 3, mosquitos. El dios de la tierra era Seb, ¿ok? Después, la siguiente plaga fue la plaga de las moscas, y esa iba en contra del dios de los insectos, que era Epri o Kepri. Después mandó la plaga de la muerte del ganado, y esa plaga era en contra del dios protector del ganado, que se llamaba Athos. La plaga de las úlceras, Imhotep, que era el dios de la salud, fue un juicio para él. Después la plaga del granizo en contra de la diosa del cielo, la que manejaba el clima, que era Nut. Y la plaga 8, que fue la de las langostas, iba en contra del dios del caos, que era Set. Después mandó la oscuridad del Señor como juicio para el dios del sol, que era Ra. Y también para la diosa del sol, que era Sekhet. Y por último, el Señor mandó la muerte de los primogénitos, que era en contra de Osiris o Isis, que eran los dioses de la vida. Entonces, todos esos eran los dioses principales de Egipto. Y cuando el Señor mandó todas esas plagas, fue una manera de decirles a los egipcios, yo soy más poderoso, yo reino sobre todos sus dioses. Bueno, y ahora vamos a leer Éxodo 12 de los versículos 21 al 23. Y dice así la escritura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Después continúa así en el 23. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Aquí ven cómo los hebreos estaban colocando entonces la sangre de ese cordero en las puertas de sus casas, en los dinteles, en la parte de arriba y en los dinteles. Y cuando el ángel del Señor pasara por las calles, digamos, por el lugar, cuando viera la sangre del cordero, iba a saltar esa casa. Por eso es que se llama el salto esta fiesta. Es la Pascua. Quiere decir el salto. Ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? Fíjense qué hermoso es esto que Dios mostró en su plan de salvación. Jesús es el Cordero de Pascua, es el Cordero del Salto. Y el Señor nos dio la sangre del Cordero para colocarla en la puerta de nuestros corazones por fe. Esto tiene que ser por fe. Y nos promete el Señor que cuando el ángel de la muerte venga a visitarnos, nos va a saltar. Y entonces vamos a vivir nosotros eternamente porque la muerte no puede tocarnos. Porque la sangre del Cordero en nuestros corazones es una señal que el Señor nos ha dado para que la muerte no tenga ningún dominio sobre nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Aleluya. Después, ¿qué pasa cuando se muere el primogénito en Egipto? Obviamente el faraón deja ir a su pueblo. Después sabemos que se arrepiente y quiere ir atrás de los hebreos, pero el Señor ahí hace también otro milagro inmenso. Abre el mar rojo, los hebreos cruzan por tierra seca. Cuando van los egipcios atrás de ellos, se cierra el mar y mueren, dejándolos en completa libertad. Ahora ya no son esclavos, ahora son gente libre y eran libres para poder servirle al Señor. Amén. Ahora, la siguiente semana vamos a continuar con los otros relatos principales de este libro de Éxodo, que también es maravilloso. Cuando ustedes lo lean, lo van a disfrutar mucho. Amén.